Bueno, ¿No buenos se días, escucha? compañeros, profesora. Ah, gracias. ¿Me escuchan? Y ahora sí ya. Gracias. Bueno, yo y mi compañera Jessica vamos a hablar sobre la biodiversidad de México y los servicios ambientales y recursos naturales. Bueno, va a comenzar mi compañera Jessica. Jessica, no se escucha. Creo que Profesora, ¿ya me Creo que se escucha? ahora salió. sí ya. Ay, perdón. Bueno, pues muchos nos hemos preguntado qué es la diversidad. Bien, pues la biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de la vida. Este concepto incluye varios niveles de la organización biológica. Abarca la diversidad de especies de plantas, animales, hongos y microorganismos que viven en un espacio determinado a su variabilidad genética, a los ecosistemas de los cuales forman parte estas especies y a los países o regiones en donde se ubican en los ecosistemas. También incluye los procesos ecológicos y evolutivos que se dan a un nivel de genes, especies, ecosistemas y paisajes. Bien, pues este concepto fue acuñado en 1985 en el Foro Nacional sobre la Diversidad Biológica de los Estados Unidos por Edward O. Wilson, el cual fue un etnólogo de la Universidad de Harvard y, y prolífico escritor sobre el tema de conservación, quien se tituló por la publicación que resulta en el foro de 1988 como Biodiversidad. Siguiente, por favor, compañera. Siguiente. Bien, pues los seres humanos bueno, el aprovechamiento de la variabilidad en México, pues los seres humanos hemos aprovechado la variabilidad genética y domesticado por medio de la selección artificial varias especies. Al hacerlo, hemos creado una multitud de razas de maíces, frijoles, calabazas, chiles, caballos, vacas, borregos y de muchas otras especies. Las variedades de especies domésticas, los procesos empleados para crearlas y las tradiciones orales que mantienen son parte de la biodiversidad cultural. En- ¿Sí me puedes regresar al anterior, compañero, por favor? En cada uno de los niveles, desde los genes hasta el paisaje o región, podemos reconocer tres atributos: la composición de de la identidad y la variedad de los elementos, incluye especies que están presentes y cuántas hay. La estructura es la organización física o el patrón del sistema que incluye abundancia relativa de las especies de los ecosistemas a un grado de conectividad, y la función son los procesos ecológicos evolutivos que incluyen la depredación, competencia, parasitismo, dispersión, polinización, simbiosis, ciclo de nutrientes, perturbaciones naturales, etcétera. La que sigue, por favor, compañera. Bien, ahora les hablaré de México, el cual es un país megadiverso. México es considerado un país megadiverso, ya que forma parte del selecto grupo de las naciones poseedoras de la mayor diversidad de animales y plantas, ya que tiene un 70% de diversidad mundial de especies, considerando los grupos más conocidos como anfibios, reptiles, aves y mamíferos, y plantas vasculares. El principal criterio para pertenecer al grupo de los países megadiversos es el endemismo. Para ser megadiverso, un país debe tener por lo menos 5.000 especies endémicas de plantas, y otros criterios incluidos en el concepto son diversidad de especies, diversidad de niveles taxonómicos superiores, como géneros, familias, etcétera, y una diversidad de ecosistemas, incluyendo la presencia de ecosistemas marinos y selvas tropicales.
México es uno de los 3 países megadiversos junto con Estados Unidos y Colombia, con litorales tanto en el Atlántico como en el Pacífico. La que sigue, compañera, por favor. Bueno, yo les voy a hablar sobre las características de un país megadiverso. Dentro de las características tenemos la posición geográfica, la diversidad de paisajes, el aislamiento, el tamaño, la historia y cultura. ¿A qué se refiere la posición geográfica? Significa que pues se encuentra como que, o muchas cosas se encuentran en la zona tropical, en donde existe mayor diversidad de especies. Entonces, la diversidad de paisajes se refiere a la complejidad de paisajes que tenemos, como las montañas, los suelos, los climas podría ser también. Y bueno, mi compañera anteriormente mencionó que México es un país megadiverso, ya que es un país muy montañoso, además de que pues está rodeado de mares, entre otras cosas. El aislamiento sería la separación de islas y continentes que ha permitido el desarrollo de flores y faunas únicas. El tamaño sería que a mayor tamaño, pues mayor diversidad hay en nuestro país, mayor diversidad de paisajes y especies. La historia, pues sería que, de hecho, mi compañera mencionaba sobre Colombia y sería como que algunos países que se encuentran entre dos regiones es cuando se mezclan faunas y flores. En este caso, pues no tiene nada que ver Colombia, pero pues es como que pues también es un país que cuenta con muchas especies. En la cultura, pues sería la domesticación de plantas y animales que ha contribuido a la riqueza natural. En este caso, pues como todos sabemos, México es un país que se encuentra en el cual se hablan muchas lenguas y bueno, sería todo. Bueno, pues ahora les hablaré de la flora. Muchos nos hemos preguntado qué es la flora. Pues la flora hace referencia al conjunto de especies vegetales de un ecosistema o región. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué es la fauna? La fauna se refiere al conjunto de animales de un ecosistema o región, tanto vertebrados como invertebrados. La flora y la fauna constituyen indicadores ecológicos muy importantes a la hora de caracterizar y conocer los ecosistemas, pues están condicionados por las características climáticas de la zona y por la evolución de especies que se han ido dando a lo largo de la historia en cada zona del planeta. Ahora les daré unas características de la flora y la fauna. La distribución de la flora y la fauna de México corresponden a la presencia de diferencias ecosistemas tales como selvas húmedas, selvas secas, desiertos, bosques, matorrales, pastizales y regiones marinas. Dentro de las especies vegetales existen tanto plantas acuáticas como terrestres, con una gran variedad de especies de interés forestal maderable y no maderable. La fauna de México destaca por su sorprendente variedad tanto de invertebrados que inundan la vida de las selvas, como los grandes vertebrados terrestres y acuáticos, muchos de ellos endémicos del país, como la vaquita marina. Siguiente, por favor. La flora y fauna de México representan entre el 10% y el 12% de la biodiversidad total del planeta. México está en el quinto lugar en plantas vasculares, ya que estimaciones apuntan que existen entre 21.989 a aproximadamente 23.424 especies de plantas en México. Algunos ejemplos de ellas son el maíz, el cactus, calendabro, el encino blanco, el oyamel de Juárez y pues entre otras cuantas plantas que existen en México, pero pues estos son algunos ejemplos de ellas. Siguiente, por favor. México, México ocupa el tercer lugar de mamíferos con 564 especies, el onceavo lugar en aves con aproximadamente 11.123 a 1.150 especies y el segundo lugar en reptiles con 864 especies, el quinto lugar en anfibios con 376 especies y pues alguna de la fauna de México que podemos encontrar es la mariposa monarca, el quetzal, el águila real, el ajolote, la rana de la Sierra Madre Occidental y la rana de la Sierra Madre, bueno, y esta es una de los ejemplos que podemos dar.
La siguiente, por favor, compañera. Y aquí encontramos, bueno, aquí les dejamos un mapa en el cual pues podemos encontrar diversas especies que viven bueno, que están en la República Mexicana y pues en donde, el lugar en donde habitan. Bien, pues ahora les hablaré de qué es un ecosistema. Un ecosistema biológico está constituido por una comunidad de seres vivos y el medio natural en el que viven. Un ejemplo claro de ellos son los ecosistemas terrestres. Debido a su ubicación geográfica y a su diverso relieve, México tiene una gran diversidad de ecosistemas que van desde lo más alto de las montañas hasta los mares profundos, pasando por desiertos y arrecifes de coral, bosques nublados, lagunas costeras, y algunos ejemplos de ellos son los bosques nublados, bosques templados, matorrales, pastizales, selvas húmedas, selvas secas, manglares, playas de arena y rocosas, ríos y lagos, praderas de pastos marinos y entre otros los cuales podemos encontrar en México. La siguiente, por favor, compañero. Y pues igual aquí les dejamos un, un mapa en donde se encuentran los diversos ecosistemas que constituyen a México. La siguiente. Yo les voy a hablar sobre los servicios ambientales. Bueno, dentro de los servicios ambientales tenemos que son aquellos que la naturaleza o los procesos ecológicos proveen a los seres vivos y al planeta. Este, bueno, los servicios ambientales son como el motor del medio ambiente, vaya, son esenciales para la vida, para la tierra, el agua, el aire, el clima, etcétera, ¿no? Y bueno, dentro de estos servicios encontré cuatro que son que consideré muy importantes, que son el abastecimiento, la regulación, el apoyo y culturales. El abastecimiento serían los beneficios materiales que las personas obtienen de los ecosistemas. Esto sería el agua, los alimentos, medicinas y pues las materias primas. Y también pues la regulación, estos serían como la calidad del aire, ¿no? La calidad del clima. En apoyo serían los ecosistemas que proporcionan espacios vitales para la flora y la fauna. Y pues sería la conservación de plantas, de animales, entre otras cosas. Los servicios culturales serían los beneficios no materiales que las personas obtienen de los ecosistemas. Y dentro de esto, pues como para finalizar, se podría decir que los recursos naturales, como comenté anteriormente, serían las tierras, las aguas, los bosques, los minerales. Y tengo aquí unos ejemplos de servicios ambientales que serían la captación y filtración de agua, la mitigación de los efectos del cambio climático, generación de oxígeno y asimilación de diversos contaminantes, protección de la biodiversidad, retención del suelo, refugio de flora, refugio de fauna silvestre. Eh, Igual les voy a hablar sobre los recursos naturales. Los recursos naturales son aquellos bienes que provee la naturaleza y que son utilizados por las personas, ya sea para consumirlos directamente o bien para ser utilizados en algún proceso de producción. Los recursos naturales pueden ser renovables o no renovables. Bueno, como todos sabemos, los recursos renovables son los que son inagotables. En este caso, un ejemplo sería la radiación solar. Y los no renovables serían los recursos que existen en la naturaleza de manera limitada. Como ejemplo, pues puedo mencionar a los minerales, los combustibles fósiles, el petróleo, el gas natural, entre otros. Dentro de las consecuencias de la sobreexplotación de los recursos naturales, se encuentran, bueno, el consumo incontrolado de los recursos naturales trae consigo importantes efectos. Estos efectos son medioambientales, económicos y para la salud. Eh, bueno, los medioambientales se refiere a
a la desaparición de hábitats, que es algo que estábamos mencionando anteriormente, que sería pues la flora, la fauna y entre otros. Los recursos naturales económicos, pues sería la erosión del suelo, en la salud, pues mencionar que si no cuidamos los bosques, lo que va a pasar pues es que, como todos sabemos, ahorita la contaminación puede, o sea, podemos vernos afectados no solo nosotros, sino también el planeta y pues obviamente a nosotros nos afecta mucho. Dentro de las soluciones a la sobreexplotación de los recursos naturales, pues comentar que es importante conservar las múltiples formas y funciones de la naturaleza y crear un hogar equitativo para las personas en un planeta fino. Si queremos revertir esta situación, necesitamos preservar el capital natural, mejorar los sistemas de producción, consumir de forma más responsable, reorientar los flujos financieros. ¿A qué se refiere con preservar el capital natural? Se refiere a que debemos de detener o evitar la pérdida de hábitats, que es algo que nosotros podemos hacer, mejorar los sistemas de producción. Se refiere a, pues que nosotros veamos o cómo vamos a gestionar los recursos que estamos utilizando, ¿no? Y consumir de forma responsable, pues sería que nuestros estilos de vida cambien, ¿no? O sea, que pensemos en el medio ambiente, en el daño que le estamos ocasionando. En reorientar los flujos financieros, pues sería poner como un cierto valor a la naturaleza y los recursos naturales que nos está ofreciendo. Bien, pues ahora yo les daré unas recomendaciones para cuidar la biodiversidad. Uno de los principales es concientizar sobre la importancia y lo que perdemos al dañar la biodiversidad. El primer paso para cuidar la biodiversidad, al igual que con todo, es conocerla. No es algo ajeno o lejano para nosotros, sino que al contrario, es esencial para que haya vida en el planeta. Con la pérdida de biodiversidad perdemos en nuestra vida diaria alimentos, agua de calidad y todo tipo de productos provenientes de la naturaleza, medicinas, la capacidad de reducir la contaminación. Al perder la biodiversidad, nuestra economía y nuestra salud pierden también. También no adquirir especies exóticas y mucho menos abandonarlas. La biodiversidad tiene varios enemigos. Uno de ellos es el contrabando de especies exóticas, el cual es un negocio ilegal que no ha parado de crecer en los últimos años. Asumir las tres Rs ecológicas. La biodiversidad sufre porque los seres humanos llevamos un modo de vida insostenible. Nuestra extracción incontrolada de recursos naturales o nuestra creciente generación de residuos afecta de forma directa a la pérdida de especies. Por ello resulta esencial que asumamos las tres Rs clásicas del ecologismo: reducir, consumiendo lo estrictamente impredecible; reutilizar para alargar la vida de los productos al máximo; y reciclar para que los materiales de los productos al final de su vida puedan aprovecharse de nuevo. También podemos consumir productos sostenibles, ya que, ya que si que podemos proteger la biodiversidad. Al hacerlo como consumidores, tenemos más poder del que pensamos. Al elegir uno de los productos sobre los que decidimos de las empresas cómo deben actuar y si quieren y seguir con sus negocios. Si elegimos productos y servicios pensados en clave de sostenibilidad, contribuimos a reducir el impacto en la naturaleza y la biodiversidad, y las empresas apostarán por seguir este camino. Por ejemplo, los productos con el sello FSC provienen de bosques gestionados de forma responsable, reduciendo así el impacto de deforestación en la pérdida de biodiversidad. Actuar de forma responsable en la naturaleza y disfrutar de la naturaleza es una idea genial, siempre que evitemos o reduzcamos al máximo nuestro impacto para protegerla a ella. En este sentido, no debemos hacer fogatas ni tirar basura o cualquier otro elemento que dañe el entorno, ni llevarnos ningún ser vivo, puesto pues que esto daña pues lo que es la biodiversidad.
Y pues otro de los puntos importantes es apoyar a organizaciones conservacionistas. Las organizaciones no gubernamentales realizan un enorme trabajo de protección y recuperación de la naturaleza. Por tanto, al hacernos socios de ellas o incluso participando como voluntarios ambientales, también ayudamos a preservar la biodiversidad. Y uno de los grandes grupos en los que podemos ayudar, bueno, con los que son estas asociaciones, son en Amigos de la Tierra, como Ecologistas en Acción y Greenpeace. También debemos denunciar las actividades que atenten contra la biodiversidad, ya que es otra forma de ayudarla. Y bueno, aquí les dejamos unas páginas que les pueden interesar, las cuales nosotras consultamos y dejamos algunos eventos que pues pueden ser de utilidad para los que gusten ingresar o quieran formar parte de hacer un cambio, como lo es el voluntariado joven, la cual es una de las jornadas que está proponiendo el gobierno de México para ayudar a los objetivos de desarrollo que son para el 2000 de la Agenda 2030, y pues vienen algunas actividades en las que se pueden suscribir y pues les van a dar una constancia, bueno, si quieren ayudar, ya que también están formando pues parte para ayudar al medio ambiente y a los ecosistemas de México. Y pues muchas gracias y sería todo. Gracias, chicas. ¿Dudas, preguntas o comentarios? Yo sí quiero hacer hincapié en una parte de la información que es bien importante que sí quede clara. ¿Pueden regresarse a su diapositiva donde está la clasificación de los servicios ambientales, por favor? Ahí, gracias. Esa. Em, Esta parte de cómo se han clasificado los servicios ambientales, sí quiero que les quede bien clara porque son preguntas de examen. Hay cuatro maneras en cómo se han clasificado los servicios ambientales, que como bien pusieron sus compañeras, es de abastecimiento, de regulación, de apoyo y culturales. Incluso hay autores que más bien proponen que esta organización en la pirámide tiene que estar los de regulación, porque sin los de regulación, como que los de abastecimiento, apoyo y culturales no pueden existir. Hay otros autores que más bien proponen que de los primeros que tienen que estar son los de apoyo y gracias a los de apoyo subsisten los demás. En la foto que puso su compañera, por ejemplo, está la polinización. Em, la polinización, ¿qué tipo de servicio ambiental sería, chicas? Según yo, bueno, no sé si esté mal, recuerdo que entra dentro de regulación. Exactamente. Entonces, lo importante aquí es que en los de regulación, la manera en cómo están clasificados o por qué están incluidos la polinización, el clima, la calidad y cantidad de agua, em, los de regulación hablan prácticamente o se refieren a aquellos procesos que se dan en los ecosistemas y las relaciones que implican los ecosistemas para que esté funcionando todo ese flujo de energía y ese dinamismo que hay en las relaciones tanto de flora como de fauna, pero también considerando los factores bióticos y abióticos. Los de soporte o apoyo son aquellos que tienen que ver también con los servicios ecosistémicos, pero específicamente con cómo es que están formándose. Es decir, aquí entraría la formación de suelo, la biodiversidad, el mantenimiento de la biodiversidad, las relaciones de los ciclos biogeoquímicos, como que aquí se hace más referencia a lo que tiene que ver con los procesos de los ciclos biogeoquímicos que ustedes estuvieron exponiendo y la relevancia que tienen para que estén formando parte de estas relaciones que existen en los ecosistemas. Los de, los de abastecimiento hacen referencia a todo lo que nos está proveyendo, ¿no? Pero
decir que algo que nos está dando la naturaleza a mí me parece como una manera muy romántica de brindarlo. En realidad, pues la naturaleza está llevando a cabo sus procesos y nosotros podemos hacer uso de esos procesos, tal como lo es, por ejemplo, en los de abastecimiento, pues la alimentación, ¿no? El poder llevar a cabo actividades como lo son perdón, la ganadería, eh, pues poder criar animales, domesticarlos, poder también sembrar plantas para tener ciertos granos, frutos, leguminosas, etcétera, etcétera. Todo eso entra en los de apoyo, perdón, de abastecimiento. Incluso aquí también entra la parte de las plantas medicinales, que si no es por esta situación de las plantas medicinales, pues también no habría como explotación o surgimiento de la medicina tanto alópata como homeópata, ¿no? Muchísimas cosas que se saben de la farmacología han sido gracias a los efectos de las plantas. Y finalmente los culturales hace referencia a cómo esta relación que ha tenido el hombre con su entorno, dependiendo pues de dónde nos haya tocado vivir, les provee a esos grupos de sociedades identidad cultural, pero también hay un componente económico bien importante para estos servicios ambientales culturales, en donde nosotros podemos llevar a cabo turismo, eh, ecoturismo, recreación, hay beneficios estéticos. Simplemente pensemos como en cuántas pinturas están inspiradas en paisajes de la naturaleza o en sucesos de la naturaleza. O sea, todo lo que nosotros podemos crear también desde una expresión cultural en nuestra relación con el medio ambiente. Y en culturales también entraría esta relación espiritual, ¿no? Pensemos cómo antes de la llegada de los españoles, exacto, lo de Xochimilco, por ejemplo, eh, s- pues para tomar este que nos está mencionando Jessica, pues el ajolote para los mexicas era considerado un dios, ¿no? O sea, como elementos de la naturaleza se representan o sus formas son utilizados para esta representación también de deidades y por lo tanto también va constituyendo pues aspectos espirituales y ni qué decir de la ciencia y la educación. Entonces, en la siguiente diapositiva, pueden avanzarla, por favor, que justamente aquí nombra algunos servicios ambientales. Con base en esto que ya profundicé un poquito de qué es cada uno, eh, captación, ¿en cuál estaría entonces la captación y filtración del agua? ¿Qué tipo de servicio sería? ¿Sería un tipo de servicio de soporte o de apoyo, de regulación, de abastecimiento o cultural? Dulce, ¿Podría repetir la pregunta, por favor? la captación y filtración de agua, ¿qué tipo de servicio es? ¿De abastecimiento, de regulación, de apoyo o cultural? Yo creo que podría también entrar en regularización y en abastecimiento un poco, porque estamos fomentando como el cuidado y que se pueda reutilizar o le podamos dar fines de utilidad a esta agua que, por ejemplo, es la de la lluvia. Em, En regulación sí podría entrar, pero en realidad, ¿alguien opina distinto a Dulce o están de acuerdo con ella? Jocelyn, Bueno, yo digo que sí puede ser en regularización, es porque regulación. a regulación, perdón. No te preocupes. Bueno, porque de alguna forma, bueno, maestra, ¿puede regresar la otra? Es que también Sí, no vi bien cómo se llama es mm, abastecimiento, también regulación, podría, apoyo cultural. mm,
pues también podría ser en apoyo, ¿no? De hecho, Porque, exacto. Sí, argumentame bueno, por qué ellos. bueno, en apoyo porque nosotros podemos, hacer ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, por ejemplo, en el agua, al tener un propio criterio, se podría decir, para, para poder, ¿cómo se puede decir? Ay, como ayudar al, no sé, bueno, un ejemplo sería la lluvia, ¿no? La podemos, juntar y después la podemos usar. Esa sería como una forma también como de captar, ¿no? Sí, pero recuerden que aquí la clasificación está dada de acuerdo a los procesos que está teniendo la propia naturaleza, no al uso que nosotros estamos haciéndole. Ajá. Adelante, Samantha. Profesora, pero yo quisiera meter un poquito de que mi exposición, yo sé que estuvo mal, pero bueno, nada más quisiera dar ese, como usted dijo, en el proceso que, por ejemplo, en nosotros al respirar y, y lo que también de la misma, como que lleva su curso del mar hacia la tierra y también de las plantas y todo eso, o sea, va o sea, sube. Entonces al llover vuelve a caer el agua y vuelve a ser como como usted dice, como un proceso que gira. Exactamente. Y como es un proceso biogeoquímico, un ciclo biogeoquímico, recuerden que yo les dije que los de apoyo hacen referencia prácticamente a todos los ciclos biogeoquímicos. Entonces, efectivamente, la captación y filtración del agua es un servicio ambiental que entra dentro de la clasificación de lo de apoyo. Otro más que estaría dentro de la clasificación de apoyo, por ejemplo, sería la retención de suelo. ¿Por qué? Porque esto es parte de un proceso que, como lo son los ciclos sedimentarios, la formación y acumulación del suelo. Entonces, tanto captación y filtración de agua como retención de suelo son servicios ambientales de apoyo. El refugio de fauna silvestre, por ejemplo, la mitigación de los efectos del cambio climático, estos sí entrarían como los de regulación. Eh, sí, en ese sentido la fotosíntesis también entraría como un servicio de apoyo, pero en realidad nosotros nos estamos beneficiando, aprovechando la fotosíntesis al momento de criar a las plantas. Entonces, pues prácticamente tendríamos ahí más bien de abastecimiento, ¿no? A la fotosíntesis de abastecimiento, podemos ese principio de la fotosíntesis para hacer el cultivo de plantas. Y el refugio, qué más? La generación de oxígeno y asimilación de diversos contaminantes, pues también estaría siendo un servicio de apoyo. En el oxígeno que se da gracias también al proceso de fotosíntesis. Estos ejemplos que nos pusieron sus compañeras, prácticamente todos están recayendo entre los servicios de regulación y de apoyo. Si se dan cuenta, aquí no hubo ejemplos que tuviera que ver con servicios de abastecimiento ni de cultura. Ya les expliqué, abastecimiento es prácticamente ahora sí cómo nosotros hemos aprovechado esos procesos de la naturaleza para llevar a cabo agricultura, ganadería, pues prácticamente todos los recursos materiales, ¿no? Las materias primas, minería, plantas medicinales, combustibles, etcétera, etcétera. Ahora sí ha quedado clara cuáles son las cuatro categorías de los servicios ambientales. La polinización entra en los de regulación, exactamente, Miguel, entra en regulación. No sé si han escuchado esta teoría que surgió, ya tendrá yo creo que su década de que surgió, de un investigador que dijo que si se extinguieran las abejas, en 4 años se extinguiría la humanidad. ¿La habían escuchado? Un profesor No, profe. anterior, perdón, Adelante, Miguel. un profesor anterior a este semestre, de hecho su tesis la basaba sobre la apicultura y bueno, nos expresó eso mismo que usted nos está diciendo porque ellas son las que hacen la mayor parte de la polinización de todas las plantas en el mundo.
Sí, pero a ver, ¿por qué es tan importante la polinización? La polinización es un evento en donde las abejitas bien quitadas de la pena ni siquiera lo hacen con esa intención, o sea, es maravilloso cómo funciona la naturaleza. Ellas solamente están colectando polen. Sin embargo, en esa búsqueda donde van colectando polen, el polen, pues prácticamente son los gametos sexuales de las plantas, son los óvulos. Entonces, lo que están haciendo es llevarse a los óvulos de otras plantitas así en sus patas, en su pelaje, en sus alitas, y cuando llegan a otra flor, lo que están haciendo ahí es fertilizar, o sea, eso es la polinización, es como la fertilización entre las plantas. Entonces, si no hubiera sido porque existen las abejas, la verdad es que tampoco existiría toda esta gran diversidad de variedad de plantas que conocemos, sobre todo pues las magnilofitas, que es en el orden de todas las plantas que tienen flores y por lo tanto frutos, no existiría. O sea, si no hubieran estado las abejas en el planeta, muy probablemente tampoco nosotros. Y es gracias a ellas que hay una gran variedad de plantas, de flores, de frutos, pero al momento de que ellas se extinguieran, pues no habría quien llevar a cabo esta fecundación. Y entonces, pues en 4 años se proyectaría la extinción de la humanidad. Vean por qué ella entra dentro de regulación o este evento de la polinización. O sea, no tanto las abejas, son como las principales polinizadoras, pero los murciélagos también son especies importantes de polinizadores. O sea, los murciélagos también son una cosa bien interesante en cuanto a esta relación de cómo van polinizando algunas plantas. Miguel pone en el chat. mm, el agua, los alimentos, madera son ejemplos de servicios de abastecimiento. Exacto. Muchos servicios se comercializan en los mercados. Sí, aquí a los de abastecimiento nosotros además le sacamos todo el aprovechamiento para la cuestión mercantil. Adelante, Jocelyn, ¿tenías tu mano levantada? Sí. Bueno, de hecho, maestra, en los videos que nos dejó, habla también un poco sobre las abejas, ¿no? Y Ay, sobre la sí. importancia que tienen. Y también nos explica que cuando existen insecticidas muy fuertes, eso es lo que daña también a las abejas, ¿no? Al momento de hacer la polinización. Sí, esta parte es muy interesante de ese segundo video, que además ganó un premio y pues ocurre en Argentina, ¿no? Está como ubicado en la región de Argentina. Y lo que pasa o pasó mucho con Argentina, Brasil y hay otro país, no sé si fue Chile, tiene que ver con esto que le llaman la ruta de la soya. Y la ruta de la soya o la soja es una actividad económica que ha venido a deforestar demasiado, como bien en ese video lo dicen, parte de los otros productos que se pueden cultivar en la región de Argentina, porque además de que ha cooptado como espacios de terreno, ha sido más rentable para ciertas personas irse a trabajar, a cultivar la soya, en lugar de ponerse o seguir trabajando con sus pequeños cultivos, justamente porque la soya ha sido muy preciada. En esta parte también en donde muchísimos alimentos les ponen soya, pues también un poco esta industria del vegetarianismo apoya a la soya como un sustituto de la carne. Entonces, ha venido a desplazar y a deteriorar mucho el ambiente tanto social como de la agricultura en Argentina. Y comentan esta parte de las abejitas, ¿no? Cómo es que también el uso de agroquímicos para el cultivo de la soya ha puesto en peligro pues a las abejas cuando ellas van pasando por ahí o hacen su trabajo buscando el polen en las flores. Pero bueno, muchas gracias por su exposición, chicas. Déjenme pongo la encuesta para que las califiquen, por favor. Y ahorita voy a generar también los grupos de trabajo eh, para debatir sobre el primer video que les dejé, que ese sí era de calidad obligatoria que lo vieran hoy, que se titula Agua. Esta fue una serie que llevó a cabo Gael García en colaboración con otras personas y fue tocando diversos temas.
Entonces, antes de poner la calificación, mejor voy creando los grupos de trabajo, ahorita la encuesta. Los voy a dividir en 3 grupos de trabajo. El que quede en la sala 1 va a abordar, van a debatir por 5 minutos entre ustedes y ahorita nos los van a exponer sobre detectar aquellos elementos que están constituyendo el escenario ambiental de esa problemática de ese video. El equipo de la sala 2 nos va a hablar sobre el escenario social y cultural y el equipo de la sala 3 nos va a hablar sobre el escenario económico. O sea, van a recordar estos temas, van a decir, ah, claro, aquí esta parte entra como del escenario económico, lo argumentan por qué. El equipo 1, pues la parte del escenario natural, hablar prácticamente cuál es la problemática, y el social, el conflicto, que pareciera además que es como la parte central también del video. Entonces van a tener 5 minutos, voy a crear los grupos de trabajo para que lo hablen entre ustedes y nos lo exponen. Voy a poner 5 minutos para empezar a ver la relevancia que además también los enmarca en su problema prototípico. Entonces, creo ya la sesión. Por favor, únanse. Recuerden, sala 1, escenario natural, sala 2, social y sala 3, económico. ¿No les llegó la invitación, Ana y María?
Ok, pues los integrantes de la sala uno, que creo que solamente eran dos, eh, Ana y Jessica, miren qué curioso, quedaron juntas también. Em, ¿Nos pueden platicar sobre cómo detectaron y por qué, argumentando la parte del escenario natural en el video? Sí, profesora, pues el escenario natural obviamente es el agua, que es el escenario que se da en Chihuahua, en donde las presas pues son que quieren ser tomadas y pues bueno, este es uno de los componentes principales puesto que contribuye a a los ecosistemas que se dan en esta región, lo cual es Chihuahua, y pues también nos habla al inicio sobre lo importante que es esto, ya que pues contribuye a los animales, a las plantas, y puesto que esto es uno de los grandes, pues ahora sí como se puede decir, ecosistemas que contribuye especialmente para que funcione todo esto, este escenario, ¿no? Ok. eh, la sala 2, Carolina, Sí, Samantha y profesora, no sé Surizadei. si mi compañera quiere hablar primero o hablo yo. Si quieres, habla tú y ahorita, Gracias, si quieres, gracias, complemento. gracias. Bueno, la cultura social, cultural, perdón, la relación que nosotros encontramos se puede decir en este punto, es Chihuahua. El problema es que, bueno, como dice mi compañera, que eh, fue como que lo social es la unión del pueblo para defender esa agua que, bueno, ellos querían extra o llevarse, ¿no? En este caso. Y también sobre, casi al final, hablaban de los cuidados del agua, de que los mismos ciudadanos, los que viven allí, hay un río. Ese río lo quieren cuidar para que a largo tiempo haya agua, no haya contaminación y bueno, como ellos dicen, bueno, puedan usar el agua de allí y pues cuidarla. Entonces eso ya es como algo social que entre ellos tienen una relación para cuidar el agua y no solamente eso, sino también como sus sus recursos, otros recursos, ¿no? Bueno, en lo cultural también mi compañera Surisadai comentaba que, perdón, que también en gran parte se perdió el- creo que eran cerros, entonces que ya se veían muy secos y todo eso. Eso podría ser también algo cultural porque, bueno, les están quitando parte de lo que es como, por ejemplo, lo que am, es parte de sus encantos, ¿no? Se puede decir de ese lugar. Entonces, pues hay como que hay un problema por igual por el agua. Ok, Surizadei, ¿vas a comentar algo más? Creo que ya no, profesora. Es que eso que dijo mi compañera fue lo que estuvimos comentando las tres. Ok, perfecto. Y la sala 3 donde estaba Miguel, Jos, eh, ¿qué detectaron de la parte del escenario económico? Bueno, como nos resulta lógico relacionar el agua con el desarrollo de una vida digna para un ser humano, al mismo tiempo lo podemos relacionar con el desarrollo del sustento económico para una comunidad. Nos podemos referir a las actividades como pueden ser la agricultura, la minería, la construcción o la industrialización de zonas rodeadas de recursos naturales. Tal es el caso que pudimos analizar en el caso, pues lo que nos muestran también cruza ahora con lo político, hablando del Tratado de Aguas de 1944. Aquí lo que nos especifica, me parece que es que nosotros debemos entregar una cierta cantidad de agua, mientras nosotros lo hacemos en quinquenios. Me parece que no, no es cierto. Nosotros entregamos una cierta porción 5 veces eh, en periodos de 5 años, ¿no? Se supone. Entonces es Ujú. por año. Eh, y el problema que tiene Chihuahua es que solamente lo entrega de un río que es el río Conchos, me parece. Es por eso que a veces se sufre el desabasto, como bueno,
pudimos verlo en el documental, hay unas protestas, inclusive se ve un poco valebrestada ya la gente, empiezan a lanzarles gas lacrimógeno, me parece, pero en la mayoría de la gente era agricultora y gente que también pues se sustenta de ello. Por otra parte, al final del video nos mencionan que es demasiado contradictorio cómo puede estar una cervecera ahí postrada, siendo que esta es, bueno, siempre intentan buscar el beneficio económico, tal vez macroeconómico a nivel de la entrega de estas concesiones para la creación de las empresas. Y pues la parte social la dejan mucho de lado, pues obviamente porque pues el Producto Interno Bruto hace que nosotros nos veamos, ¿no?, posicionados en una tabla. Pero por otro lado, mientras nuestra microeconomía no fluya, pues obviamente vamos a seguir rezagados como sociedad y pues es por eso que las personas se protestan en el video, porque les están quitando algo que supuestamente se volvió un derecho desde hace unos años y ahora viene pues a chocar contra la ambición de las empresas multinacionales y pues como siempre dejan de lado a la sociedad. Muchas gracias, Miguel. ¿Alguien más de la sala 3 quiere complementar? Yo sí. Bueno, por Adelante, último, Jos. quisiera agregar que, pues, para realizar, bueno, más bien para crear o tener un producto de cerveza, pues se utilizan 5 litros, ¿no? Por cada una de ellas. Entonces, ese dato es muy curioso porque justamente si están aquí en Chihuahua, donde dicen que no tienen como este abastecimiento de agua, como lo dijo mi compañero Miguel, es increíble cómo la industrialización eh, maneje a veces lo económico también para poder tener ahí una empresa donde se está sufriendo de agua. Y realmente, pues los únicos que afectan es a los pobladores. ¿Creen que aquí en parte del conflicto del video donde presentan justamente en esta escena cuando se organizan la sociedad eh, para que vuelvan a cerrar la presa, ¿creen que hay alguna índole de corrupción? Eh, Pudimos tratar este tema hace un semestre. Bueno, o sea, realmente lo de Chihuahua y la presa y se supone que en ese tiempo hubo una sequía atípica que no se esperaba a la población. Entonces esto fue como en principio uno de los mayores problemas que desataron como que se cerrara la presa, porque no querían deber más agua a Estados Unidos, ya que de hecho ya tenían atrasados unos pagos. Ok. Samantha, adelante. Gracias, profesora. También al principio del video dice la muchacha algo muy, muy interesante, que bueno, como usted dice, es una gran injusticia que las personas ya vean el agua como una mercancía y no como un derecho humano. Entonces, eso, bueno, viene a su pregunta. Claro. Y la última pregunta, ya para cerrar. ¿Creen que la manera en cómo se estuvo resolviendo ese conflicto se enmarca dentro de un modelo de desarrollo sostenible? Pues las quejas de los pobladores mostrarían totalmente lo contrario, puesto que no se puede entonces ni siquiera dar una sostenibilidad a una población. Entonces, no. ¿Alguien opina distinto a Miguel? Bueno, de hecho yo también quería agregar algo. Adelante, Jos. Este, justamente también en el video comentó una persona que cómo era posible que quieran dar agua bueno, a otro lugar cuando quieren, no pueden ni darle agua a un pueblo, ¿no? O sea, ¿por qué se la quitan a este pueblo si no pueden con este y quieren dársela a otro, ¿no? Justamente yo creo que ahorita esto viene como agregado, ¿no? Sí, exacto. Yo creo, esto que les comento que México ha padecido bastante, ¿no? No solamente en el escenario del agua, con las minerías es el ejemplo que más recuerdo yo, que tiene que ver de cómo Canadá viene, explota aquí y las mayores ganancias que ejerce de esa industria se las lleva él, ¿no? Y en México se queda un deterioro,
Sí, tal vez trabajo temporal a ciertos ciudadanos, pero creo que son más las pérdidas que las ganancias de esta relación que tiene México con Canadá para la explotación de minerías. Adelante, Dulce, y luego Carolina. Bueno, es que igual a la pregunta que usted hacía si era un desarrollo sostenible, pues al parecer no, porque si tan solo en la actualidad los los pobladores de este territorio están padeciendo de agua, no pueden estar igual como, aunque ahorita están intentando que se siga teniendo este derecho al agua que todos tenemos, aún así no lo pueden estar como controlando para las generaciones futuras, aunque por esto de que está viéndose más que el agua como una mercancía entre estas empresas que las están que la están utilizando. Entonces no creo que por el momento esté siendo un desarrollo sostenible. Claro, gracias, Dulce. Está quedando más bien marcado como un desarrollo sustentable, ¿no? Pero no sostenible. Carolina. No, no, es que quería comentar que actualmente pues están haciendo programas para terminar con este problema de alguna manera y pues en parte es más que nada concientización, ¿no? Para que se apoyen entre todos y existe pues el cuidado del medio ambiente en esta parte. Lo único malo pues es que está un poco mal manejado y creo que falta un poco de un buen manejo. Claro, yo también agregaría ya para cerrar este tema del documental que lo importante también fue la organización social. ¿No lo creen? Sí, porque de hecho una experta ahí comentaba que ella fue la que como que empezó a fomentar que la población pues no dejara que cerraran la presa y les quitaran el agua. Exacto. Entonces, la información junto con la organización empieza a generar medidas, quizá no las más adecuadas todavía, pero es importante empezar a avanzar en esas exigencias ante pues la parte también social, pero que ingiere al marco jurídico y gubernamental, ¿no? Jessica, concluimos con tu comentario y aportación, por favor. Sí, profesora, de hecho recientemente estaba escuchando en el radio que ya habían liberado la presa, pero pues estaba escuchando que, bueno, vi que el presidente no le estaba dando, pues ahora sí que mucha importancia porque como que nada más desviaba el tema y ni siquiera como que ponía mucho énfasis en esto. Y pues también le preguntaban acerca de las muertes que hubo de las personas que estuvieron involucradas en la toma de la presa y pues como que nada más dijo que lo iban a investigar, pero pues ni siquiera como que tomó mucho interés en esto. Y pues yo siento que también tiene mucho que ver lo que el presidente hace, ¿no? Pues porque ahora sí que él ni siquiera le da importancia a estos temas que son de gran relevancia e interés para pues el pueblo mexicano. Sí, yo creo que algo que ha quedado demostrado totalmente en el gobierno de Andrés Manuel es esa ceguera ante los temas medioambientales. Y eso a mí personalmente sí me resulta un poco decepcionante. Digo, en otras hay cosas que aplaudo, pero en la parte ambiental estoy sumamente decepcionada de, de cómo lo ha gestionado el gobierno de Andrés Manuel. En lo que va de su gobierno, también se ha dado el mayor número de asesinatos de activistas y protectores del medio ambiente de comunidades específicas a lo largo de toda la República Mexicana. Entonces, deja mucho que decir esa parte, ¿no? Ya no voy a tomar más tiempo, supongo que tienen otras materias. Les agradezco mucho la participación, que hayan visto el documental. Y entonces nos estamos retrasando ya un poquitito, pero el próximo viernes trato de irme rápido con la parte del escenario sociocultural para no tener que ir modificando tanto las fechas de las entregas de sus tareas, ¿ok? Sí, profesora. Gracias, profesora. Gracias a ustedes, que tengan bonito viernes. Oigan, califiquen la encuesta, por favor. Antes de irse, pongan la calificación a sus compañeros. ¿Cuándo Yo ya lo habíamos hice, dicho que profesora. teníamos examen? El examen puse la fecha tentativa para el 26 de noviembre, el primero. O sea, en cuanto 26. terminamos escenario sociocultural y escenario económico, ahí ya vendría el primer examen, ¿va?
Sí, profesora, gracias. Ok, hasta luego. Hasta luego, Hasta profesora. luego, buen día, Bye, profesora. igualmente. Hasta luego, buen día, profesora. Hasta Que luego. estés bien, Miguel. Hasta luego, gracias. Bye, Carolina.